Buen día, nosotros somos el equipo número 4 con el tema de juicio político. Los integrantes son Gutiérrez Sánchez Juan Carlos, Ibarra Aguilera Tania Damari, Jiménez Paredes Lisset y Payán Quiñones Joaquín, yo. En continuación iniciará Jiménez Paredes Lisset. Hola, mi nombre es Lizeth Jiménez Paredes y en esta ocasión les hablaré acerca de algunas definiciones del juicio político, así como sus antecedentes y el plazo para interponer el mismo. Así que comencemos. Para Julián Pérez Porto, el juicio político es un proceso judicial que se lleva a cabo para determinar la responsabilidad de ciertos funcionarios públicos en diferentes hechos o situaciones apoyados por el Poder Legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mecanismo que se lleva a cabo para determinar la responsabilidad de funcionarios, o servidores públicos que en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión cometieron alguna falta o algún delito y eso lo va a determinar el Congreso de la Unión. Ahora bien, otra definición del mismo es un mecanismo para fincar la responsabilidad política y sancionar mediante la destitución o inhabilitación de funcionarios o servidores públicos de alto nivel que en el ámbito de sus atribuciones han incurrido en arbitrariedad o abuso del poder, y el Congreso de la Unión es quien juzga de estos actos de los cuales se puede desprender alguna responsabilidad política. Ahora bien, sigamos con el mismo. Ahora veamos algunos antecedentes del juicio político y su desarrollo. Okay. El primer antecedente del juicio político lo encontramos como juicio de resistencia en el derecho romano, así como lo señala Fausto Castañeda. Posteriormente, en México, en 1812, se prevé el juicio de resistencia en la Constitución de Cádiz y es observado durante la década de 1812 a 1822. En eso se observó el concepto de juicio de resistencia y se reguló la responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Más adelante se regularía también la civil, además de la penal. El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano en 1822 crea un régimen de responsabilidad de los servidores públicos que distingue en tres categorías: en juicio de resistencia, la penal y la civil. Aquí ya se regula la responsabilidad civil de los servidores públicos. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 establece un sistema de responsabilidad de servidores públicos basados en el modelo de Estados Unidos de América. En la Constitución de las 7 leyes se instituye el proceso de responsabilidad por delitos comunes y delitos oficiales ante las cámaras. Para los delitos oficiales se señala que la Cámara de Diputados sea la acusadora y la Cámara de Senadores sea la juzgadora. Más adelante también se retoma esta idea de delitos comunes y delitos oficiales. El proyecto de Constitución del 16 de junio de 1856, se somete la conducta de los funcionarios públicos de alto nivel en un jurado que estaba integrado por un representante de cada estado. En la Constitución de 1857 de México se establece en el título cuarto la responsabilidad de los funcionarios públicos, habla de delitos oficiales y de delitos comunes. Posteriormente, en la Constitución de 1917 se retoma en el mismo título, en el título cuarto, de la responsabilidad de los funcionarios públicos que prevé el artículo 108 al 111 constitucional. En 1936, el presidente Lázaro Cárdenas del Río publica la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos y Empleados de la Federación, del Distrito y Territorios Federales y de los altos funcionarios del Estado. Ahora bien, veamos el plazo para interponer el juicio político. El juicio político se puede promover durante el tiempo en el que el servidor público, funcionario público, desempeñe su cargo o comisión y dentro de un año después de que éste haya terminado. Es importante señalar que el juicio político no se puede interponer por la mera manifestación de ideas, sino que se debe de llevar a cabo un proceso ante el Poder Legislativo para realizarlo. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.
Hipótesis de procedencia del juicio político. De acuerdo al artículo 110 constitucional, se hace mención de diversos servidores públicos responsables, que son los siguientes: senadores y diputados del Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, diputados de Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jefes de distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas estatales de participación mayoritaria, asociaciones, sucesiones asimiladas a estas y fideicomisos, los gobernadores de los estados, los diputados locales, los magistrados de los tribunales superior de justicia locales y, por último, los miembros de los consejos de las judicaturas locales. Muy bien, ya se mencionaron los servidores públicos que pueden ser sujetos a juicio político contenidos dentro del artículo 110 constitucional, pero al igual hay servidores públicos que no se encuentran dentro del artículo 110. Por ejemplo, puede ser sujeto de juicio político los altos cargos del Banco de México, que están en el artículo 28, párrafo cuarto. El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación está en el artículo 79, fracción cuarta. Puede ser removido por causas y conforme a los procedimientos previstos en el título cuarto de la Constitución Federal. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 102, apartado B. Este puede ser removido de sus funciones en los términos del título cuarto de la Constitución. Miembros de la Junta de Gobierno, INEGI, artículo 26, apartado B. Igual, estarán sujetos a lo dispuesto por el título cuarto de la Constitución Federal. Cabe mencionar que en el artículo 110 no se menciona al presidente de la República como sujeto de juicio político, pero sí se le sujeta como un sujeto de responsabilidad penal. En el artículo 108 se menciona lo siguiente: el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Al igual, el presidente solamente podrá ser acusado ante la Cámara de Senadores, en los términos, claro, que menciona el artículo 110 constitucional, por la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. Sanciones. Las sanciones consisten en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Al igual, la aplicación de dichas sanciones funciona de la siguiente manera: la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara. Después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado, conociendo de dicha acusación, la Cámara de Senadores, erigida en el jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes en sesión. Una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado, las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y Senadores son inatacables. El artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos consagra diversas hipótesis de actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, como son las siguientes: el ataque a las instituciones democráticas, el ataque al de la forma de gobierno republicano representativo federal,
las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, el ataque a la libertad del sufragio, la usurpación de atribuciones, cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive de algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior, y por último, las violaciones sistemáticas o graves de los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y las leyes que determinen el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez Sánchez y yo les hablaré sobre el órgano facultado para resolver el juicio político. Para empezar, hice un pequeño esquema en el cual sinteticé cómo se divide el proceso. Este procedimiento es meramente ante el Congreso de la Unión y se dividirá en dos partes o dos etapas. La primera etapa será ante la Cámara de Diputados, la cual actúa como un órgano de acusación, y la segunda etapa es ante la Cámara de Senadores, la cual ya actuará meramente como un jurado en sentencia. Tenemos que tener en claro que en este proceso el promovente será el ciudadano mismo, el cual bajo su estricta responsabilidad puede formular un escrito en contra de un servidor público y presentarlo ante la Cámara de Diputados. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 110, en su párrafo cuarto, nos cita: la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa la declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber substanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. ¿Esto qué nos quiere decir? Regresamos al inicio, donde el promovente formula un escrito, lo presenta ante la Cámara de Diputados para que estos puedan proceder a formular una acusación ante la Cámara de Senadores, quien será el que actuará como jurado. En su párrafo quinto nos cita: conociendo de la acusación de la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante la resolución de 2/3 partes de los miembros presentes en sesión. Una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado, las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores son inacatables. Explicándolo un poco, esto nos quiere decir que una vez que los senadores ya conozcan de la acusación que se está formulando en contra del servidor público, esta aplicará una sanción correspondiente siempre y cuando se haya llevado una audiencia conforme a derecho y que al menos 2/3 partes de los miembros presentes en esa sesión voten a favor de la resolución. Cabe mencionar y hacer énfasis en que toda la declaración y todas las resoluciones de las cámaras de diputados y de los senadores son inacatables y no se pueden corregir. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo número 10, nos cita que le corresponde a la propia Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político. Este debe actuar como un órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como jurado en sentencia. Buenas tardes, yo soy Joaquín Payán Quiñones y ahora les voy a hablar de la tramitación y procedimiento del juicio político. En primera instancia, este juicio está regulado en el artículo 110 constitucional y en el artículo 9 a 24 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Como la mayoría de los procedimientos, este va a iniciar con una demanda, y la cual se va a presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados. De ahí, tiene 3 días para ratificarse. Se tiene que enviar a las comisiones para que se realice el trámite pertinente, pero ninguna de las leyes establece qué comisión, así que no se va a indagar. De ahí, se le va a notificar al demandado sobre la demanda en su contra, lo cual se le va a dar un plazo de 7 días para que comparezca o mande un informe sobre la situación. De ahí, la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados va a determinar si el proceso va a continuar o no, analizando si el sujeto demandado puede ser demandado acorde a las leyes, si el acto reclamado que se está estipulando
está dentro de las hipótesis que establece la ley, y de ahí tiene que resolver dentro de un máximo de 30 días, del cual puede resolver de dos maneras. La primera es que puede desechar la denuncia porque no encontró nada referente para que pueda continuar el proceso. Pero se puede dar la situación de que una denuncia desechada puede ser revisada por el Pleno de las Comisiones Unidas para reconsideración, solicitada por el 10% de los miembros de las comisiones o por cualquiera de los presidentes de las comisiones. Pero en caso contrario, ahí acaba el procedimiento. El procedimiento continuará si acepta la demanda, donde la va a remitir al Pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales para que realice el trámite necesario y de ahí mandarlo a la sección instructora de la Cámara de Diputados, donde va a iniciar ya la etapa instructora. La etapa instructora la inicia la sección instructora, en donde va a haber un periodo o un plazo de 30 días naturales para que se presenten las pruebas por parte de las partes que consideren pertinentes. Este plazo se podrá extender a criterio de la sección instructora si es que no se pudieron resolver las pruebas, y ellos van a decir por cuánto tiempo. Una vez que pase ese término, la sección instructora termina la etapa instructora y va a analizar cada una de las pruebas presentadas y va a desechar las que no considere pertinentes y va a aceptar las que considere pertinentes. De ahí se le pone el expediente, le avisa a las partes 3 días primero al actor y luego 3 días al demandado para que realicen los análisis pertinentes para presentar sus alegatos. De ahí se les va a dar 6 días para presentar los alegatos por las partes de manera escrita. Finalizando ese plazo, la sección instructora va a proceder a analizar los hechos y las consideraciones jurídicas, es decir, va a analizar las pruebas presentadas, los hechos que dieron para que se diera la demanda, y va a fundamentar todo eso de acuerdo a lo que establece la ley. De ahí, después de ese análisis de las constancias, se pueden desprender dos resultados que van a dar dos resultados procesales. El primero es que se desprende la inocencia del demandado y se declara improcedente el juicio. Como se puede observar, es la segunda vez que se puede detener el juicio, lo cual se puede interpretar que este juicio está un poco más al lado del demandado porque se le da varias etapas para que se cancele el juicio. Lo segundo que se puede encontrar en las constancias es que sí, efectivamente, se desprende la responsabilidad del demandado y se van a formular las conclusiones referentes a sanciones y cómo va a continuar el procedimiento. Esta la va a hacer la sección instructora y de ahí estas se van a mandar a la Secretaría General o a los secretarios de la Cámara de Diputados dentro de los 60 días de que se haya turnado la demanda, es decir, desde que se presentó. Tiene 60 días para hacerlo. De ahí, los secretarios van a remitir esas conclusiones al presidente de la Cámara de Diputados, el cual va a solicitar a la Cámara que se reúna para resolver sobre la imputación dentro de los 3 días desde que se le remitió las conclusiones al presidente, y se va a notificar a las partes para que comparezcan a decir a lo que su derecho convenga. En ese momento, en esa audiencia, la Cámara de Diputados va a tomar el carácter de órgano de acusación, el cual ya se explicó, y la Secretaría va a realizar la lectura de las constancias y las conclusiones que se turnaron hacia ella. De ahí, la Cámara puede resolver de dos maneras. La primera puede ser que resuelve no acusar al demandado y continúa en su puesto y termina el proceso. Como se puede observar, es la tercera vez que se le puede dar al demandado la oportunidad de que no va a ir a un juicio en su contra, no se le va a sancionar. Así que, reiterando, este procedimiento da muchas oportunidades para que el demandado no salga castigado o sancionado. Pero también puede resolver de la otra manera, la cual va a continuar el proceso, es que resuelve acusar al demandado y va a remitir la acusación a la Cámara de Senadores y crea una comisión especial de 3 diputados para que comparezcan ante la Cámara de Senadores. De ahí, cuando reciba en la Cámara de Senadores las conclusiones, la conclusión y las acusaciones, el Senado las va a turnar la acusación a la sección de enjuiciamiento de la misma Cámara de Senadores y va a emplazar a las partes y a la Comisión de Diputados para que presenten sus alegatos. O sea, se les va a dar un plazo de 5 días para presentar alegatos por escrito, de igual manera. O en su caso pueden presentarse de manera presencial, si así lo consideren. De ahí, presentados los alegatos o no, la sección va a formular conclusiones sobre el caso y la sanción a aplicar. Hay que tomar en consideración que cuando ya se turna la sanción a la Cámara de Senadores, es muy probable que se va a acusar ya al demandado. No hay vuelta atrás en este momento una vez que se turna la Cámara de Senadores. Ok, retomando el punto, es que las conclusiones hechas por la sección de enjuiciamiento se le van a remitir a la Cámara de Senadores, en donde el presidente de la Cámara va a solicitar a la Cámara que se reúna
como en carácter de jurado de sentencia. Esto es muy parecido al procedimiento que se hizo en la Cámara de Diputados. Pero aquí la distinción es que el presidente de la Cámara de Senadores solicita en un término de 24 horas para que se reúna la Cámara, o sea, al día siguiente de que se remiten las conclusiones por parte de la sección de enjuiciamiento. Y de ahí se va a citar a las partes y a la Comisión de Diputados a la audiencia final. El día de la audiencia, la Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por la sección de enjuiciamiento, igual que cuando se hizo en la Cámara de Diputados. Y de ahí se le va a dar el uso de la voz en primer lugar a la Comisión de Diputados para que mantenga las conclusiones que se habían presentado desde la Cámara de Diputados, en la sección instructora, sobre qué sanciones se deberían aplicar. Y las sanciones ya fueron explicadas previamente. Y de ahí se le va a dar el uso de la voz al servidor público, o a su abogado, o a ambos, dependiendo del caso, así se lo solicita. Después de que se le haya dado ese plazo para el uso de la voz, se le va a solicitar tanto al demandado como a su abogado para que se retiren de la sala, para que la Cámara y la Comisión resuelvan. ¿Qué van a resolver? Mediante la resolución de las 2/3 partes de los senadores presentes, el presidente va a declarar qué sanción se le va a imponer al demandado, ya sea la inhabilitación o la imposibilidad de asumir un cargo público por el tiempo que se haya estipulado. Como se puede observar, ese es un procedimiento que se le da mucha oportunidad, ya se mencionó, al demandado de que salga absuelto, pero en caso de que sí llegue esto a las cámaras de senadores, es muy probable que sea acusado. Y esto es todo por mi parte. Gracias por su atención. Ahora continúa mi compañero. Por último, queda hablar sobre los casos prácticos que se han resuelto por el medio del juicio político, sobre sus generalidades, procedimiento, resultado y efectos. El primero a presentar sucedió en la fecha 18 de octubre de 2016, donde los denunciantes comparecen personalmente ante el órgano técnico de responsabilidades del Congreso del Estado de Jalisco en contra del que en aquel tiempo era el magistrado Luis Carlos Vega Pamanes. Era presidente del Tribunal Supremo del Estado de Jalisco, al cual se le atribuyen actos y omisiones que se consideran constitutivos de juicio político de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Esta denuncia se remitió al Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, así como su ratificación para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 12, párrafo 3 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Cabe mencionar que se le acusa de realizar una llamada telefónica al comisario de la Policía de Guadalajara, Jalisco, para abogar por varias personas que se encontraban detenidas por portación de arma de fuego. Aquí en esta diapositiva podemos ver cómo se dio el diálogo de la llamada a través de estos dos sujetos. Este hecho fue reconocido como verídico por el propio magistrado Luis Carlos Vega Pamanes. Estos hechos notorios, legalmente comprobados, causaron desconfianza y reclamos por parte de la sociedad sobre un actuar ilegal del entonces magistrado, provocando un daño grave en la honorabilidad, credibilidad y respeto del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Surgieron serios cuestionamientos sobre un incumplimiento de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y autonomía de impartición de justicia, lo que se traduce en un daño al interés público fundamental en los términos de los artículos 6 y 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Quedó demostrada la presunta responsabilidad del denunciado, tomando en cuenta los hechos notorios consistentes en la divulgación de la llamada y reconocimiento de Luis Carlos Vega Pamanes de haber realizado dicha llamada. Como sanción, la Comisión de Responsabilidades impone a Luis Carlos Vega la inhabilitación para el ejercicio de empleos a cargos públicos por un periodo de 9 años. Y para finalizar, se miran las firmas de los diputados que participaron en el juicio. En el segundo caso, tenemos un dictamen de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la denuncia de juicio político. En este presentaron y ratificaron la denuncia en contra del presidente municipal, su síndica y regidores de Sinapecuaro, Michoacán,
En relación con la denuncia de juicio político, los denunciantes hacen referencia a hechos que presumiblemente constituyen una causal de juicio político. Sin embargo, el dictamen realizado por los diputados concluye en que la denuncia de juicio político presentada contra los funcionarios municipales no se advierte que se les atribuya e imputen actos u omisiones que deriven del ejercicio de sus funciones como servidores públicos y que estas acciones causen perjuicio a los intereses públicos. Es decir, no existe señalamiento alguno que conduzca a evidenciar alguna conducta irregular derivada de su desempeño como presidente municipal contra la síndica y regidores de la administración pública. Las pruebas que se adjuntaron como medios de prueba, como lo es la falta de cumplimiento del contrato de obra pública, así como la falta de cumplimiento de la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, no es material para juicio político. Sin embargo, sirve como antecedente para realizar la denuncia ante el órgano competente. Cabe mencionar que desde hace 15 años hay un rezago acumulado de 356 procedimientos pendientes de juicios políticos en la Cámara de Diputados. Esto lo afirma la presidenta de la subcomisión, Rocía Barrera Vadillo. Este es un esquema de las denuncias de juicio político en México. Los puntos importantes a destacar es que la Cámara de Diputados no ha utilizado su facultad jurisdiccional durante 14 años. En marzo de 2017 se desecharon 3 de cada 10 denuncias y las 7 restantes que están pendientes y hasta la fecha no se han resuelto. De 2003 a 2017 se recibieron las 356 denuncias, de las cuales se han desechado 109 por la prescripción. Cabe mencionar que dicha prescripción es a causa de la falta de la Cámara de Diputados de utilizar su facultad para resolver dichos juicios. Los diputados integrantes de las comisiones de Gobernación y de Justicia son responsables directos de no sesionar en 5 legislaturas. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado y este video y les haya ayudado mucho para conocer sobre el juicio político. Espero que haya sido muy informativo. Muchas gracias.